Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase con el día de hoy. Espero que estén bien y que hayan pasado un excelente fin de semana. Como nos corresponde la materia de lo que es Ciencias Naturales Integradas, para lo que es 10º grado, también tenemos lo que el primer tema del área 1, que sería lo que es el método científico. Ese es el tema que nos corresponde. Vamos a empezar encomendándonos lo que es al Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Bueno, como la primera actividad que podemos hacer en el día de hoy, vamos a tratar de una pequeña noticia que les traigo, y también vamos a lo que primero vamos a pasar lo que es lista. Manuel Castillo, Erika Vega, Dori Pineda, Grecia de Gracia, Emilio García, Dori de León, Azaría Londoño, Manuel Jesús, Luis Jiménez, Gilberto Araúz, Modier Pití, y también lo que es Cristian Oliveira. Para los que no vinieron, para que se pongan lo que es al día también. Así que vamos a empezar la clase con el día de hoy. Lo que le traigo una pequeña noticia con respecto a lo que tenga que ver nuestra clase del área científica. Esta es una ballena que acaba de ser descubierta, pero ya está en peligro de extinción. Esto fue descubierto en el 2021 y fue publicada el 6 de febrero del 2023 en la revista National Geographic. Es un hallazgo de un descubrimiento de una ballena que se creía que era una familia, pero debido a sus características y demás se identificó como una especie diferente y que se encuentra como tal en el peligro de extinción. El rorcual de Rice es uno de los mamíferos más raros en el mundo. Solo sobreviven unos 50 ejemplares en lo que es en la costa de Florida, en Estados Unidos. En el 2021 se descubrió una nueva especie de la ballena de Rice, anteriormente considerado lo que era una subespecie, como ya les dije anteriormente. Esta ballena alcanza alrededor de 12 metros de longitud y pesa alrededor de 30 toneladas. Sin embargo, está en peligro de extinción. Solo se encuentra con alrededor de 51 individuos. Puede ser, está en peligro de extinción debido a muchos factores que podrían ser los derrames de petróleo del Golfo de México, las amenazas que han afectado a la población, por las actividades humanas, por múltiples factores que pudieran estar afectando, el cambio climático, el calentamiento global, y bueno, pudieran ser múltiples factores. Ellos están buscando cuáles son las razones por las amenazas, pues, de la población. Los científicos están investigando esta especie para definir su hábitat crítico, a eso me refería. El hábitat son las condiciones, el área donde ella se desenvuelve, se alimenta, se reproduce, y ver para poder tomar medidas a protegerla, porque si no sabemos cuáles son las razones que la están afectando, tampoco podemos protegerla de esa forma. Y también están estudiando lo que es el ruido, si las afecta el ruido, la comunicación, la alimentación, y conservar esta ballena también es crucial para preservar lo que es la vida marina, obviamente, porque es una especie que se acaba de descubrir y vamos a decir que ya está en peligro de extinción. Solo 51 individuos, son muy pocos. Y esta fue la noticia, creo que es bien importante para iniciar la clase del día de hoy. Vamos a tratar para ver si empezamos con una lluvia de ideas.
del método científico, que no importa, no es solo para que les recuerda qué término, y en este sentido podamos avanzar. No sé quién al inicia, nos dice algo para empezar. Yo voy a hacer una pequeña lista con las palabras que aporten. Ok. Bueno, con los conceptos más importantes que podemos sacar de lo que mencionaron, está lo que es estudio, que estudio vendría siendo, quizás eso se utilice para hacer estudios, ¿sí? También la naturaleza, para dar un objetivo a estudiar lo que es la naturaleza. También el medio ambiente, por qué los impactos pudiera ser para una investigación, por qué está el ambiente deteriorándose. Las pruebas también se realizan en este método, puede ser preguntas también para resolver incógnitas. Curiosidades también, la investigación, que en sí es lo que la fortaleza del método científico. Las soluciones, obviamente, porque al final de todo el método científico se llegan a conclusiones, y luego de esas conclusiones a una publicación en donde podamos compartir esa información y el conocimiento, obviamente. Así que es importante que hayan aportado estas palabras y que de alguna u otra manera tengamos un poco de conocimiento de lo que es el método científico. El método científico es un poco flexible, también dependiendo de qué tipo de investigación, qué tipo de trabajo, qué tipo de fenómeno se está estudiando, y es un poco flexible en ese sentido. Vamos a hablarles sobre el método científico, un poco de lo que es historia, que a muchos no les gusta, pero a otros que sí, pero hay que hablar un poco de las personas que en su momento aportaron a lo que fue el método científico, que es una herramienta que se utiliza para lo que es investigar el mundo natural y tiene raíces en la antigua Grecia. El desarrollo de formalmente lo que es la edad moderna, quiere decir que no es un poco reciente. Los filósofos como Aristóteles, Platón, que se basan en lo que es la observación de la investigación sistemática. Vemos que Aristóteles y Platón se basaron fue en lo que es la observación y la investigación científica. Francis Bacon destacó la importancia de lo que es la observación y la recolección de datos. Ya estamos hablando de que están recolectando datos aparte de la observación, mientras que René Descartes enfatizó lo que fue el razonamiento lógico, también razonamiento lógico, y vemos que ya estamos entrando en diferentes aspectos. En el siglo XVIII, David Hume argumentó lo que es la creencia en la que se deben basar las evidencias empíricas. Hablamos ya de otras funciones. En el siglo XIX se usó la hipótesis y el experimento controlado. Hoy en día es de lo que se utiliza toda esta información que se fue aportando con el tiempo. Hoy en día el método científico se basa en lo que es observación, formación de hipótesis, lo que es la realización de experimentos, que pudiera ser una parte experimental o en un ambiente controlado. Los análisis de los datos, que el análisis de los datos vendría siendo la información que nos brinda el experimento o el muestreo que se haga o otras actividades. También lo que es la comunicación de los resultados, que vendría siendo ya las conclusiones que dieron dicho investigación, para nosotros poder comunicárselo a los resultados, ya sea una investigación científica, una tesis o un trabajo en específico que nos encomienden o que deseemos realizar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, algún aporte. Si no es así, avanzamos. Aquí podemos observar lo que son, de manera muy general, lo que es las etapas del método científico, donde podemos observar aquí que está la observación, como Sócrates y Platón que lo utilizaron, lo que es observar, recopilar la información sobre el fenómeno o del problema que vayamos a investigar. Ya dijimos que esto es un poco flexible y se puede aplicar en diferentes áreas, y
y en muchos lugares regularmente el estudiante utilizamos mucho el método científico y no sabemos que eso lo estamos utilizando, sino que es importante conocerlo. También tenemos lo que es el planteamiento de las preguntas o formulación de preguntas sobre el fenómeno. Es lo que nosotros nos preguntamos por qué está pasando, para nosotros formalizar lo que es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es proponer una explicación tentativa o una suposición que se puede responder las preguntas planteadas. O sea, que nosotros preguntamos, por ejemplo, el cambio climático, ¿por qué está afectando? Entonces nosotros decimos, bueno, puede ser por la eliminación de los bosques, de galerías en las quebradas, y la hipótesis vendría siendo esa, que eso se está dando por la eliminación o simplemente porque el aumento de la población podría ser otra hipótesis. Y esas son las preguntas que nosotros nos hacemos para formular las hipótesis. Las hipótesis vendría siendo las posibles respuestas, bueno, que eso cambio climático, el calentamiento global se está dando por la eliminación de los bosques, por múltiples factores. Entonces vamos luego de eso, que ya diseñamos esa parte, vamos a la parte de experimento, que es donde se diseña o se realiza el experimento. Puede ser un ambiente controlado, porque si es algo que vamos a realizar en un laboratorio, pero si es una investigación o otro tipo de trabajo, ya se utilizan otras razones. Luego de que ya tenemos el experimento, diseñamos, tenemos lo que son los datos, donde ya podemos tener la información ya establecida, pasada en un Excel, donde tenemos datos concretos de la investigación, resultados, y luego de eso lo que tenemos es la conclusión. Cuando ya toda esa información la analizamos y sabemos cuáles son los parámetros, los que estudiamos, y en base a eso hacemos una conclusión, con base a eso hacemos una discusión y tenemos una conclusión de nuestra investigación, de nuestro trabajo que estamos realizando. Cuando luego de esto ya lo que es la conclusión establecida, ya basado en los resultados y el análisis de los datos, tenemos una conclusión y ya podemos decir, tenemos un trabajo establecido que se confirmó que el calentamiento global se está dando por las actividades humanas como la deforestación y muchos otros aspectos. Entonces ya concluimos eso y lo compartimos, puede ser en una tesis, un trabajo de tesis, una investigación o un trabajo que nos hayan encomendado. A manera como aporte muy personal, por ejemplo, darle algún ejemplo, yo por ejemplo cuando yo estaba ya en mi último año, había dos opciones de hacer lo que era tesis y trabajo, los que le llaman 6 créditos. Los 6 créditos yo no los podía hacer porque yo trabajaba y estudiaba y no me alcanzaba el tiempo para eso, y lo que decidí hacer fue tesis. En ese momento hice tesis con el doctor Juan Bernal en el Museo de Peces de Peces Invertebrados en los UNACHI Mupadi, y allí el profesor me planteó múltiples trabajos o ramas que ellos estaban especializándose. Había diferentes trabajos, títulos o básicamente trabajos que yo podía hacer para mi tesis. Entonces yo decidí, podía hacer que eso vendría siendo lo que es la observación para ver cuál era mi decisión. Vamos a hacerlo con el método científico. Bueno, eso fue mi decisión, observé cuál era mi mejor opción y decidí hacer una investigación de calidad de agua con lo que fue los insectos acuáticos macroinvertebrados. Luego de eso vienen las preguntas, vamos a enfocarlos acá en el método científico, el planteamiento de las preguntas o fórmulas, por qué los trabajos que se hacían siempre se hacían lo que era en la parte media y alta de los ríos y no en la zona urbana, y no, o sea, no teníamos una línea base para nosotros decir bueno, los ríos en la parte media y alta obviamente van a estar mejor porque probablemente las alteraciones por nosotros los humanos van a ser menos, los impactos del área rural van a ser menos. Entonces decidimos hacer eso con base a esa información. Nosotros formulamos una hipótesis donde
decíamos que el área rural no afectaba lo que era la calidad de agua por las actividades humanas. Y otra que obviamente no afectaba en nada, que y la calidad era igual que la de allá arriba, en la parte media y alta de los ríos. Y la parte experimental, mi área fue una investigación que yo hice, una investigación o un muestreo que se realizó durante 8 meses. Yo tomé 14 puntos de muestreo en diferentes quebradas y ríos del distrito de David, y hice esa investigación durante 8 meses en los 14 sitios de muestreo. Y luego de eso, pasaron los 8 meses y hice lo que fue el análisis de los datos, en donde ya nosotros todos esos especímenes que recolectamos de esos insectos acuáticos los llevamos al laboratorio, los analizamos, los pasamos por una clave, los identificamos, los agrupamos por familia, género, los que podían, hasta género, lo que se pudiera. Y los insectos fueron los indicadores de calidad de agua, los utilizamos como unos bioindicadores de calidad de agua, y con base a esto tuvimos unas conclusiones donde podíamos decir que sí afectaba lo que era el área urbana por las actividades humanas, y se estableció una línea base de que sí existe un efecto, y es el primer trabajo que se hace en el área de David, en donde se utilizó el área, la cuenca baja de los ríos, el área baja de los ríos, siempre la cuenca media y alta de los ríos, pero la cuenca baja poco se había trabajado, casi ningún trabajo. Cuando el momento de buscar bibliografía y todo demás, tuve que buscar bastante información y apoyarme en investigaciones en Panamá, que sí se ha hecho más investigación por el área del canal. Y se tuvo una conclusión. Luego de esa conclusión ya, bueno, el trabajo, ya sustenté todo esto, y vino lo que fue la comunicación de mis resultados, fue en mi tesis, y que todavía no hemos hecho la publicación científica, pero en su momento se hará. Y bueno, ese era el compromiso que yo adquirí en la universidad, y lo llevamos a lo que es el método científico, que quizás suene un poco más complicado, pero en efecto son elementos y lo vamos agrupando. Aquí también podemos lo que es agrupar o utilizar el método científico en la noticia sobre el descubrimiento de la nueva especie de la ballena de Rice. Se relaciona estrechamente con el método científico, en donde la observación, claro, obviamente los científicos tuvieron que hacer una investigación para el descubrimiento de una nueva especie de ballena posible gracias a la observación detallada de sus características físicas, de su comportamiento y también de lo que las diferencias genéticas. Eso fue la observación de ellos, la formulación de hipótesis vendría siendo por qué eso está pasando, por qué eso se dio. ¿Era una especie distinta basándose en las pruebas genéticas o no? Eso es lo que íbamos a decidir si esa especie era diferente o no. La experimentación, para lo que es respaldar las hipótesis, se llevó a cabo estudios adicionales como el seguimiento de la vocalización de la ballena, el análisis, la distribución de su hábitat, para saber que si era una especie diferente o no. El análisis de los datos, los científicos analizaron basado en la recopilación durante su investigación como la vocalización, el movimiento de las ballenas, y para obtener información sobre el comportamiento de la distribución. O sea que todo esto de análisis de los datos, ellos analizaron como lo que es la vocalización, el movimiento de la ballena, su comportamiento, la distribución, o sea, el hábitat donde ellos están, todo esto. Y con base a todo esto, tenemos lo que es una conclusión, basándolo en lo que es en la evidencia recopilada, en el análisis de los datos, que ahí no aparece el análisis de los datos como tal, pero se entiende que la conclusión ya se han analizado los datos. La ballena de Rice es una especie distinta y está en peligro de extinción. ¿Y por qué está en peligro de extinción? Por las actividades humanas, por los derrames de petróleo que se dan en México, por actividades que no se deben realizar, el vertido
de petróleo, derramamiento de petróleo, lo que el cambio climático pudiera ser, las construcciones que se están realizando en esos países, pudieran ser múltiples factores. Así que bueno, esto es para que vean que el método científico se puede, está muy ligado a todo lo que tiene que ver con en la vida de científico, o en la vida también, en la vida cotidiana, porque hay problemas que uno tiene problemas y uno desea resolver, y uno analiza, observa por qué se están dando esos problemas. También formula una hipótesis, bueno, puede ser por esta razón. También se experimenta, bueno, vamos a ver la reacción de ella por una situación X. Luego de eso, que si fue bien o mal, usted tiene unos análisis, usted analiza esa información, y luego de eso usted analiza todo eso, si está para bien o está mal, y usted evalúa y da sus conclusiones y obtiene su propio criterio de una situación o de un problema en particular. Así que el método científico se aplica mucho en este sentido. Yo quiero que ustedes interactúen conmigo para ver qué pueden aportar, si ustedes consideran que es así o no lo es así, o si tienen alguna pregunta con respecto a lo que les he tratado de explicar en el día de hoy. Bueno, si ya estamos marcando lo que es el área, la hora exacta para la cambio de hora, así que vamos, cualquiera pregunta, cualquier constante, que nos quedan unos minutos, vamos a concluir aquí, y la próxima clase seguimos y vamos a seguir con lo que, ahondando en lo que en sí ya es el método científico. Esto fue como una breve introducción de lo que consiste el método científico, tratando de explicarles con hechos concretos y con, más que todo, con la experiencia corta experiencia que he tenido. Así que espero que lo hayamos aprovechado. Gracias, jóvenes.